y entonces el comprador con su lupa te está mirando. ¿Su empresa dónde se encuentra? ¿Cuántos años tienen en el mercado? ¿Ya están certificados? ¿Y quién lo respalda? ¿Y a quién más le venden? Y convierten al vendedor en un respondedor de preguntas, en un informador. Prospectar primero, yo tengo que tomar el control de la conversación y tengo que tomar la lupa. Preguntas como, aparte de usted, ¿quién más tiene que ver con la decisión de compra? Por ejemplo, ¿qué problemas se enfrenta cuando adquiere esto? Platico con muchos vendedores todos los días. Se mueve mucho por emociones. Es un buen prospecto. ¿Crees que se pueda crecer con ellos? Es el decisor. Y sucede que muchos de nosotros como vendedores prospectar a los clientes fáciles, no a los potenciales. Los clientes más pequeños, los clientes marginales que les llamamos nosotros, los clientes que dan mucha lata, que exigen mucho, absorben la mayor parte del tiempo del vendedor.